de los grandes comunicadores y cómo aplicarlo a tu vida diaria con Sonia Varela. Sonia Varela, ¿qué tal, Sonia? Muy buenas. Muy buenos días. Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa. Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa. La notte, l'ho sognata tutta la notte. Andavo al cinema e c'avevi quel taglierino. Vamos a hablar, como hacemos cada 15 días en este espacio de comunicación, y hoy Sonia nos propone un tema que es ¿qué podemos aprender de la comunicación en entornos empresariales? Hoy vamos a empezar con una pregunta. Vamos a ver si somos capaces de justificar el pensamiento que a veces hace falta en comunicación, muy alejado de lo que es el puro razonamiento argumentativo. ¿Por qué en Wall Street se contratan físicos? ¿No? ¿Qué debería aprender la comunicación en entornos empresariales de esta noticia? Durante años, algunos de los grandes fondos de inversión de Estados Unidos y las firmas más sofisticadas de Wall Street comienzan a contratar físicos, además como doctorados, ¿no? No solo economistas, no solo financieros. Y la razón, evidentemente, no es que supieran más sobre ese tema, sobre mercados, ni siquiera que entiendan mejor las finanzas. En realidad, el motivo era que estaban entrenados para trabajar con sistemas complejos. En realidad son buenos detectando patrones y esto nos hace muy buenos en comunicación porque saben formular muy buenas preguntas, porque toman decisiones con informaciones incompletas y sobre todo, y lo más importante, que saben convivir con la incertidumbre. ¿Y si la comunicación en las empresas necesita empezar a pensar más como... Digo los físicos porque era como el dato, ¿no? Matemáticos son más reclamados también por otras áreas de ciberseguridad, data. Sin embargo, el pensamiento, alguna vez lo hemos comentado aquí, el proceso científico, el pensamiento científico, porque las matemáticas son objetivas y la probabilidad es estadística. Es como aceptar la incertidumbre, que en comunicación siempre decimos, bueno, porque esto lo tengo que asegurar. En entornos empresariales y profesionales, alguien que nos intente asegurar algo 100% nos levanta más sospecha. ¿Por qué? Porque no existe, ¿no? Si tú no dudas de tu propio conocimiento, si siempre aseveras las cosas sin dejar el margen de esta incertidumbre, realmente no eres creíble. Por eso ahora estos roles tan autoritarios, que no citamos a nadie, pero todos tenemos muchos ejemplos en la cabeza, la comunicación va de comprensión. Si no comprendemos algo, si alguien no se para con este criterio de incertidumbre, no podemos fiarnos de esas decisiones, ¿no? En un mundo donde tenemos más información que nunca, más acceso a ella, paradójicamente, hay menos certezas. Nosotros mismos no sufrimos por falta de información, sino no por datos, no por informes, será por reuniones, será por indicadores, más y más presentaciones. Sin embargo, no significa, y de hecho se está produciendo, inversamente lo contrario. Realmente no pensamos mejor. Pensamos con señales como esos datos que son falsas. Es un falso elemento de seguridad, ¿no? Las conversaciones que deberían producir, la calidad de estas decisiones depende de esas conversaciones. Entonces, la primera idea que sacamos de por qué los físicos son tan contratados y otros científicos en entornos empresariales, y es la primera idea que la comunicación se convierte en una competencia estratégica. Realmente no es una habilidad blanda. La segunda idea que debemos adoptar nosotros en comunicación. Los físicos no se enamoran de las respuestas, no se enamoran del conocimiento, sino de las preguntas. Cuestionan, ¿no? Hay en algunas ocasiones cuando a alguien admiras porque crees que comunica bien, dices, bueno, me gustaría responder tan rápido o me gustaría tener ese discurso. En realidad, todo ese discurso que tú ves como muy fácil y muy natural está
hiper ensayado, hiper pensado, no solo por la persona que lo está contando, sino por todo un equipo de asesores de comunicación que investigan cómo pensamos, cómo tomamos las decisiones. Por lo tanto, de lo que vemos, que esta es una sociedad muy de pantalla, las redes sociales lo son, de lo que estás viendo y juzgando por el resultado, realmente, ¿qué patrón todavía no comprendemos? ¿Qué hipótesis estamos dando por ciertas? Las preguntas son las que realmente generan inteligencia. Por lo tanto, la segunda conclusión, un gran comunicador no es quien tiene todas las respuestas. Ojo con esos perfiles que responden rápido y siempre tienen una respuesta. Desconfía, ¿no? Hasta el Dalai Lama hace poco salió en una entrevista que dijo, no tengo ni idea, ¿no? Y se supone que es un referente para aquellas personas, millones de personas, ¿no? Quien es capaz de formular las preguntas adecuadas no son los que más hablan, sino los que consiguen que estas organizaciones, ya sean empresas, ya sean fundaciones, cualquier organización que implique personas, que piensen mejor. Tercera idea, la incertidumbre no desaparece. Hay un chiste de economistas que un día que tengamos más tiempo os lo cuento, pero los economistas necesitamos certificar un entorno suponiendo unas condiciones, exactamente lo mismo que hacen los científicos, ¿no? Para que tú puedas asegurar que la inflación sube cuando el paro baja e inversamente tienes que delimitar, suponer unos ciertos elementos, ¿no? No puedes asegurar que siempre ocurre, porque la incertidumbre, una vez más, no desaparece. Los modelos son aproximaciones, por lo tanto, las conclusiones también son provisionales. De hecho, esto es algo que nos acerca mucho en comunicación. Es delimitar que lo que estamos hablando se cumple en unas determinadas circunstancias. Primero, nos hace más humildes, más conscientes de nuestro propio margen de error y, en general, de cualquier teoría que nosotros vayamos a formular a continuación. Es verdad que a las organizaciones y a los equipos nos gusta trabajar en un entorno de certeza. Cuando un líder nos va a trasladar, pues imaginemos, reestructuraciones empresariales. Ahora son muy comunes fusiones de empresas, ¿no? Cada vez tendemos más a polarizar el tamaño de las empresas y, por tanto, de los equipos. Una reunión más, un informe más, un PowerPoint más, como si la incertidumbre fuese un problema temporal o fuese un problema circunstancial. Siempre en entornos profesionales la vida es así y los negocios también. Esperar más información no siempre es prudencia. A veces lo que esconde es este parálisis por análisis, que necesitamos como reunir información. Precisamente en este modelo de negocio, en estos modelos de sociedad en el que los negocios son tan efervescentes, esperar por ese tiempo en la certeza absoluta no va a llegar, y menos ahora, ¿no? Por lo tanto, los equipos necesitan líderes orientados que tomen decisiones asumiendo una parte de incertidumbre. La cuarta idea es que la confianza no nace de la certeza. Es imposible, como hemos dicho, tener certeza 100% sobre algo. Nace de la claridad. Hemos puesto muchas veces el ejemplo de Steve Jobs, el ejemplo de Walt Disney, me da igual. Cualquier visionario que Canva, hay modelos de negocio que han crecido muchísimo porque tenían una claridad absoluta de lo que iba a ocurrir en 10 años. Lo que nos va a gustar 10 años ahora mismo es quizás demasiado, pero sí en 2 años hay personas que ese liderazgo sí que lo manifiestan con esa honestidad, esa claridad del contexto con el que estamos viviendo. ¿Por qué nos gustan tanto las redes sociales? ¿Por qué hay un uso tan masivo de la IA, de los modelos de lenguaje? Eso, para una persona que tenga cierta reflexión y cierto liderazgo, le hace sacar conclusiones de por qué lo estamos asumiendo con tanta pasión y qué va a venir después de esto, ¿no? La confianza, como digo, nace de la claridad y eso en comunicación es muy importante, ¿no? Traducir esa complejidad, darle un sentido y aquí es donde viene el liderazgo en comunicación, proporcionar esa orientación. La quinta idea, y esta es la que más me gusta, es que los científicos no se aferran a las respuestas. Todo lo que estoy diciendo yo aquí puede venir alguien y ponerlo en tela de juicio. Y yo tengo que asumir que toda teoría tiene una contrateoría. Escucharla hará que algunos enfoques que yo no he tenido en cuenta con lo que estoy contando ahora sea una visión más completa si realmente tenemos esta escucha abierta. Por lo tanto,
igual que los científicos y la ciencia avanza, y normalmente cada área de conocimiento que avanza lo hace por errores, ¿no? Siempre que llega un avance tecnológico, no solo está sumando aciertos, está sumando muchos errores y que se aceptan además en otros sectores. Se aferran al método, y esto es muy importante, ¿no? Si aparecen nuevas evidencias, si aparece una línea de investigación que no ha sido tenido en cuenta, esto no debe afectar nuestro ego, ya sea como organización, ya sea como profesional, ya sea como investigador. Al contrario, lo que hace es convertir esa rectificación en algo que aumenta nuestra capacidad de adaptación sobre lo que estamos, sobre todo en las empresas, ¿no? Porque si no, lo que hacemos es premiar una inercia, y la inercia lo que hace es ir a la deriva, ¿no? Es cuando no tienes en cuenta todo esto que está cambiando y tú sigues con tu rumbo fijo y al final aparece el iceberg, ¿no? La quinta conclusión es que la inteligencia, y esto lo enmarcaríamos, no consiste siempre en tener razón, es algo que nos obsesiona y es el choque frontal de muchas teorías que podrían convivir, ¿no? Pero como todos tenemos este ego de querer tener razón y convencer, pues no dejamos que nos corrijan, ¿no? La sexta idea, la comunicación no consiste única y exclusivamente en transmitir mensajes, consiste en interpretarlos. Los físicos, y aquí está lo que siempre decimos de la voz, ¿no? La comunicación, cuando hablamos, hay una parte que debemos trabajar en información, en búsqueda, en mensaje. Pero una vez que empezamos a hablar, es la voz la que se deja llevar por nuestra parte más creativa. Es la emoción lo primero que llega a través de nuestra voz. Por tanto, conectar esas variables, lo que nosotros necesitamos para la comunicación en entornos empresariales es que no sea puramente corporativa, porque la información ya la tenemos todos. ¿Qué tenemos que transmitir? Bueno, pues esa confianza o esa intención de colaborar, una narrativa compartida, ¿no? Comunicar no consiste en explicar lo que ocurre, eso lo hace un informe. Consiste en ayudar a entender qué está ocurriendo, qué es lo que espero de ti y, sobre todo, por qué es importante para la persona que escucha. Y por último, la séptima idea de por qué los físicos y demás científicos están contratados en entornos profesionales es que las empresas no cambian por los PowerPoint ni por la data, cambian por las conversaciones. Muchas organizaciones han sustituido el pensamiento por las presentaciones. Hay un concepto que a lo mejor en el próximo episodio ampliamos, de una profesora de Harvard que habla de la seguridad psicológica en los entornos de trabajo. Que alguien que detecta un error o una posible mejora no siempre se siente lo suficientemente seguro, por jerarquía, por miedo al rechazo, por la crítica, no siempre aporta esto que tiene mucho valor. La curiosidad por los procedimientos, las preguntas en los procesos, ¿no? Porque ni que se apruebe una estrategia, una conversación cuando cambian las preguntas, cuando cambia la manera en la que esa persona se siente segura al emitir su opinión, su aportación. La comunicación no es una consecuencia de las decisiones. Eso se escribe en un mail, en un informe. La comunicación, cuando hablamos en entornos profesionales, es una herramienta para mejorar las decisiones y para eso es fundamental que sea fluida la conversación, que efectivamente todos sintamos seguridad psicológica en ese entorno de trabajo, esa conclusión de no hablar bien, sino aportar de manera segura, tan importante como entender esa estrategia, como entender de finanzas, de tecnología. En un comité de dirección es poder aportar de manera segura y sin temor por ese feedback tu opinión al respecto, ¿no? Porque al final la ventaja competitiva en los entornos profesionales y empresariales ya no pertenece a ese patrón que teníamos antes de quién dispone más información. Ahora mismo todos disponemos de muchísima información. Quien es capaz de generar más comprensión sobre esa información y, sobre todo, lo que tú sabes hacer con esa información, con ese conocimiento y con tu experiencia. Por eso la comunicación ejecutiva es una herramienta para pensar mejor, solo pensando mejor, decidiendo mejor, haciendo partícipes a todos de la comunicación, en ese concepto de esta profesora de Harvard de seguridad psicológica, genera confianza en contextos complejos, porque las organizaciones han dejado de ser jerarquías para ser
personas con mucho conocimiento muy específico que necesitan implicar a otras áreas de conocimiento y otros departamentos, ¿no? Todo ha sido como un cambio muy fuerte en los perfiles profesionales de técnicos a directivos, y ahora necesitamos que esta herramienta de comunicación realmente sea más humana que nunca. Pues un placer como siempre, Sonia, y volvemos a hablar dentro de 15 días.